Pues resulta, pasa y acontece que esta procuradora que fue electa por la bancada Cian, obviamente es su tercer periodo que va a estar como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Y sí, es la misma que fue electa am, por diputados o por asambleas anteriores, asambleas compuestas por diputados de Arena, el FMLN, etcétera. Entonces, hay un grupito nada más. Es un pequeño grupo, pero muy reducido grupo, que, que está como queriendo sembrar la semilla. Y dice, no, pero ¿por qué la eligen a ella? Si tiene un pasado, ¿no? Con acusaciones que no han sido probadas, pero pues son acusaciones que están ahí. ¿Por qué no eligieron a alguien más? Entonces, tratan de llevar la narrativa para decir que es más de lo mismo. Aunque la persona, lo que necesitamos entender y lo que ellos no quieren explicar es que aunque sea la misma procuradora para la defensa de los derechos humanos, la que fue electa, hay una gran diferencia. Y es que esta misma procuradora fue electa por aquellos que eran cómplices con los criminales. Fue electa por aquellos que defendían los intereses de los criminales, que defendían los derechos de esos criminales y no los derechos de los buenos salvadoreños. Por ende, si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Entonces, fue electa ahora con la legislatura de Nuevas Ideas la misma persona. Pero resulta que ahora el poder ya no lo tienen ni Arena ni el FMLN, que eran los que estaban de aliados de los delincuentes. La misma persona, pero bajo un mando diferente, que es el presidente Nayib Bukele. Y es que el presidente Nayib Bukele es la persona que está liderando este proyecto, esta visión, y nosotros le hemos dado el poder al presidente Nayib Bukele. Por algo es el ejecutivo, es quien ejecuta, ¿no?, todas las políticas públicas. Y aunque la Procuraduría es una instancia totalmente independiente, el presidente Nayib Bukele se tiene que garantizar y las personas que tienen el poder se tienen que garantizar de utilizar ese poder para que estas instituciones defiendan a las personas que han atribuido este poder. En pocas palabras, el presidente que ha recibido el poder, el presidente y la bancada Cian que han recibido el poder de parte del pueblo, ellos tienen que corresponder al pueblo y elegir a una persona que represente los intereses de las mayorías que le han otorgado ese poder. Entonces, bajo esa visión, los diputados eligieron a esta procuradora. Al elegir esta procuradora, el presidente Nayib Bukele en cadena nacional, el presidente Nayib Bukele la confrontó. No sé si ustedes se acuerdan, pero vamos a poner este videito de cuando el presidente Nayib Bukele confronta a la procuradora y le dice, ok, sí, han existido muchos procuradores, incluyéndote a ti, y ninguno de ellos en toda la historia ha defendido los derechos de los buenos salvadoreños. Pero eso ha cambiado, le dice. Eso ha cambiado. Hoy tenemos que defender los derechos de los buenos salvadoreños, porque no es justo que el Ejecutivo con el equipo de seguridad estén luchando por brindar seguridad al pueblo y que estén los pseudos defensores de derechos humanos queriendo liberar o, o, o cuidar los derechos de los delincuentes por sobre o encima de los derechos de las buenas personas, de los buenos salvadoreños. Entonces el presidente Nayib Bukele le dijo lo siguiente a la procuradora. Escuchemos lo que le dijo el presidente Nayib Bukele. Y esta es una de las partes que es que no quieren, ¿no? No quieren, la oposición no quiere, no quiere decir. O sea, tergiversan todo. Pero escuchemos. Permítame, muevo esto para el centro. Esto es lo que dijo el presidente Nayib Bukele. No crean que es que se eligió a la procuradora y que pues el presidente y la bancada sean no saben lo que están haciendo. No, no, no. Es que como tienen el poder están garantizando de que la persona que llegue ahí
eh, cumpla con esa visión, con esa delegación que le ha dado el pueblo a estos funcionarios nuevos. Escuchemos lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Ahí está ella. Se lo está diciendo en su cara el presidente Nayib Bukele. Se lo está diciendo ahí a ella. Que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Ok, bien, bien dicho. Entonces lo que la oposición no es que no entienda, sino que no quieren entender, es que aquí hay una visión que se está siguiendo y quien tiene el poder, a quien se le ha otorgado este poder, que es el presidente Nayib Bukele y la bancada CIAN, van a garantizarte que la persona que esté ejerciendo esta función tan importante, tan vital, sea una persona que atienda estas demandas del pueblo, que atienda estas demandas del pueblo. ¿Por qué todos estos supuestos defensores de los derechos humanos no decían nada, no hacían campañas, no salían a manifestarse cuando los derechos de los buenos salvadoreños estaban siendo violados? No, nunca, nunca salieron, nunca decían nada. ¿Dónde estaba la Nono? ¿Dónde estaba Claudia Ortiz? ¿Dónde estaba ella? Sí, sí se acuerdan dónde estaba, ¿no? Sí, ella estaba muy bien. Los derechos de ella, no, si es que tenía aún mucho más derechos, ni siquiera derechos, sino que privilegios. Porque es que, vamos a ver, había un sector de la población que no tenía derechos, o sea, ni el gobierno velaba por los derechos y los delincuentes le quitaban o le restringían esos derechos. Y había una élite que no solamente tenían derechos, sino que tenían privilegios. Y ahí, en ese grupito, estaba Claudia Ortiz. Claudia Ortiz es que ni siquiera se le pasó por la mente defender derechos humanos antes del presidente Nayib Bukele. No, no, no. Es que ella vivía en esa burbuja de privilegios. Y así como ella, estaba Marcela Villatoro viviendo en la burbuja de privilegios que le permitía la cúpula de arena. Por supuesto, ellos pagaban seguridad. O sea, el Estado no tenía que brindar seguridad a nadie. No, si el Estado les pagaba seguridad a ellos, entonces vivían en esa burbuja de privilegios. Paolo Luers, todos esos que son críticos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ingrid Escobar.
Ruth Leonora López. O sea, ellos eran parte de esa burbuja de privilegios. Cuando esa burbuja de privilegios les explota y se ven expuestos y ahora no pueden utilizar o no pueden vivir en esa burbuja de privilegios porque esa burbuja ya explotó y se les fue quitada, entonces ahora ellos son parte de ese pueblo, de ese conglomerado que tenía derechos y aunque se les habían violado los derechos humanos, entonces viene el presidente y empieza a defender estos derechos humanos y salen todos estos privilegiados que vivían en esta burbuja diciendo, ve, están violando los derechos humanos. O sea, es que yo no sé si ustedes logran entender la magnitud de esto. No sé si se acuerdan de la analista Julia Evelyn. Julia Evelyn, ella dice que ella nunca vio a los delincuentes, a los mareros. ¿Ustedes, ustedes qué creen? ¿Por qué creen que no los vio? ¿Por qué? Porque vivía en esa burbuja. Vivía en esa burbuja. Tania Pastora vivía en esa. Bessie Ríos vivía en esa burbuja. Todos esos vivían en esa burbuja de privilegios que no les permitía ver que los derechos, que existían derechos humanos y que esos derechos que existían estaban siendo vulnerados. Nunca lo vieron, nunca lo vieron. Ah, pero ahora que cuando más de 89.875, oh, no lo están viendo, permítame. Bueno, no sé por qué. No sé por qué no se ve, pero supuestamente ya lo puse. La cosa es que cuando sus derechos, sus privilegios se acaban y sus derechos quedan expuestos al mismo nivel que los derechos de todo salvadoreño común y corriente, ahora sí, ahora sí, vamos a defender los derechos. Mire, el pueblo, o sea, hablemos del pueblo que vivió oprimido. Ellos han de decir, pero qué estúpida esta gente. Qué estúpida esta gente. Si nosotros antes no teníamos derechos. Si hoy es que estamos gozando de derechos. Ok, pero ¿por qué no logran reaccionar? ¿Será que son ignorantes? ¿Ustedes creen que ellos son ignorantes? Ignorantes no son, sino que ellos saben lo que ha pasado. Ellos saben que perdieron esa burbuja, se reventó esa burbuja de privilegio y perdieron el poder. Lo que ellos están haciendo es que con mentiras quieren recuperar el poder. Y te quieren decir a ti, me quieren decir a mí, que como la procuradora es la misma que escogió Arena y el FMLN, te quieren hacer creer a ti que entonces estos son más de lo mismo. Cuando los resultados nosotros los podemos ver, los resultados son palpables, nosotros lo podemos constatar de que por mucho que Claudia Ortiz, Villatoro y los demás opositores nos digan que somos o que son ellos, los políticos nuevos de Nuevas Ideas son más de lo mismo, se equivocan. Y se equivocan abismalmente. Porque es que aquí no se trata de que yo lo diga o de que algún grupito lo diga. No, es que el pueblo en su conjunto, todos podemos ver esa diferencia. Todos podemos verlo. Toditos somos testigos. Entonces, lastimosamente, esta oposición lo que quiere es engañar a la población y al engañar a la población, porque es que esa fue la metodología que ellos utilizaron en el pasado. Por supuesto, ellos metían publicidad en sus telecorporación salvadoreña, en sus canales corporativos que tenían, en los periódicos que tenían, y pues la gente les creía. Y así engañaban, y así mantenían el poder para ellos, así controlaban la voluntad del pueblo. Y lo que no le gusta a la oposición es que ellos quisieran que el procurador o procuradora fuera un opositor también.
Ellos quisieran escuchar del opositor la misma narrativa que tiene la oposición. Por eso no la quieren, porque la procuradora dijo, no, yo no he tenido reportes de que hayan torturas. Yo no he tenido reportes de que hayan torturas. Los reportes que sí yo he dado es de que cuando yo he llegado a los centros penitenciarios hay orden, hay disciplina y orden, hay cero ocio. Están siendo autosostenibles los centros penales, están siendo productivos, están pagando muchos de los reos con su trabajo parte de la condena, están contribuyendo a la sociedad. Eso no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? No lo sé. Pero bueno, eso era lo que quería grabar este videito para subirlo a YouTube. Y saludos a todos los que hayan pasado por acá. Así que, una vez más, informamos al pueblo salvadoreño que hemos cumplido con el procedimiento ¿Y saben qué creo yo? Yo creo que algo que les duele muchísimo a la oposición es de que estos jóvenes diputados están tomando las decisiones que ellos solían tomar en el pasado y las están tomando de una forma diferente. Las están tomando frente al pueblo. Frente al pueblo. O sea, es increíble. Yo entiendo el malestar de la oposición. Yo entiendo el malestar de la oposición. Porque, por ejemplo, el jefe de Claudia Ortiz era el que mandaba una nota a la comisión y le decía con recomendación de quién tenían que elegir. Eso es lo que pasaba. No elegía a Claudia Ortiz, claro. Sugería su jefe. Y así era la forma en que se elegían en el pasado. Entonces, una de las cosas que sí le molesta a la oposición es que las decisiones las están tomando hoy. Esas decisiones que las tomaban ellos o sus jefes, las están tomando estos jóvenes diputados. Que lleve el consentimiento del presidente, por supuesto. Ellos mismos lo dijeron. Si es que vamos a dar gobernabilidad al presidente, vamos a apoyar todo aquello que no estorbe al presidente y que la visión que tiene el presidente para este país avance. Eso es lo que les molesta. Eso es lo que les molesta. Nunca se imaginaron que una generación de jóvenes que nosotros hemos podido votar por ellos, todos estos eran desconocidos. Bueno, a ella no, la conocimos porque era parte del gabinete del presidente Nayib Bukele, pero en su gran mayoría son jóvenes que eran unos totales desconocidos y que corrieron por un puesto, ganaron y ahora están tomando esas decisiones que antes la tomaban ellos. Eso es lo que les molesta. ¿Por qué creen ustedes que un Marvin Aguilar nunca protestaba? ¿Por qué creen que un Marvin Aguilar nunca? ¿Por qué? Porque él tenía su hueso en el Ministerio de Cultura. Él, ¿qué le importaba que estuvieran matando salvadoreños? Él no le importaba. Si mientras el sistema continuara y él fuera beneficiado de ese sistema, no importa. Pero cuando él no logra, cuando él es parte de esos privilegiados, de esa burbuja de privilegiados, él es parte. Por eso es que, y es que él estaba tan cómodo que se le olvidó por lo menos hacer algo por su vida. No, él estaba tranquilo, viviendo de su puesto ahí en el Ministerio de Cultura, dispuesto a jubilarse ahí con el presidente Nayib Bukele. Dijo, tal vez me ascienden un poquito o tal vez me dejan como ministro de Cultura, cosa que no pasó. Ah, no, ahí sí. Ahora es un férreo opositor. Férreo. Férreo. Pues sí, les molesta esto. Les molesta esto, que en vez de él estar tomando decisiones, es Caled Navarro. Porque en San Miguel no lo eligieron a él.
¿Y cómo van a elegir a un tipo que llama estúpidos a los votantes? Llama como estúpidos a los que no votaron por él, sino que votaron por los diputados en San Miguel de Nuevas Ideas. Esa es la clase de opositores que tenemos. Esa es la clase de oposición que tenemos. Pero bueno, aunque les duela a esta oposición, aunque le duela mucho a estos opositores, estos jóvenes seguirán tomando esas decisiones que ustedes o sus jefes estaban acostumbrados a tomar